Vamos a aprender ahora a hacer capturas de pantalla en vídeo con OBS, un software gratuito que se puede instalar en cualquier ordenador. Es la herramienta que yo utilizo para hacer los videotutoriales, porque puedo configurar las capturas con un códec de alta calidad. Para descargarlo hay que ir a la página web OBS Project. Cuando lo instales te preguntará si lo quieres optimizar para video streaming o para grabación. Yo no lo voy a instalar porque lo tengo ya instalado. Esta realimentación es porque estoy grabando la misma pantalla de OBS, pero si estamos grabando una imagen, pues aquí en este espacio central pues se verá la imagen que estamos grabando. En el menú de la esquina inferior derecha, en Settings, se definen los códecs de grabación. En Output puedo elegir entre la configuración simple y avanzada. Voy a la avanzada y en la pestaña Recording encuentro File Path o URL, que me sirve para seleccionar la carpeta donde quiero que guarde los vídeos que se vayan generando. Con Browse le indico la ubicación de una carpeta que he creado en mi disco duro para esto. La he llamado Capturas OBS. Como formato contenedor yo uso QuickTime. Tengo seleccionado .mov. En Video Encoder encuentro la opción ProRes, que genera archivos ProRes 422, que pesan mucho, pero son muy convenientes para la edición y la postproducción. En la pestaña Vídeo puedo definir la resolución de vídeo y el frame rate. Lo pongo en HD a 30 fotogramas por segundo. Uso 30 fotogramas por segundo porque las tarjetas gráficas de los ordenadores están configurados con esa frecuencia. Y en Advanced puedo seleccionar el espacio de color, 709. Esta pestaña Color Range es para configurar el contraste en legal o extendido. En este programa lo llaman Partial o Full. Veamos ahora estas tres ventanas, Scene, Source y Audio Mixer. En Source está el botón más. Al pinchar, se abre un desplegable que te indica todas las fuentes de vídeo que hay en tu ordenador. Con el menos, se elimina una de las fuentes de la lista. Puedo grabar todas estas fuentes, un micro, la salida de la tarjeta de sonido, la captura de pantalla Display Capture, un videojuego, una imagen, un texto. Ahora lo que queremos seleccionar es Display Capture. Con esto se grabará todo lo que aparezca en nuestra pantalla. Pero esto es solo la imagen. También tengo que elegir una fuente de sonido. Añado Audio Output Capture. Aquí me aparecen todas las fuentes de sonido que tengo en mi ordenador. En mi caso tengo que seleccionar altavoces Realtek. Esta configuración que acabamos de hacer se llama una escena. Con esta ventana podríamos definir otras escenas, utilizando otras fuentes y luego hacer transiciones entre escenas. Pero esa funcionalidad está más bien pensada para streaming. Ahora lo que nos interesa es hacer capturas de vídeo de alta calidad. Vamos a probarlo, pero primero voy a borrar este audio output que lo tengo repetido. Pulso el menos y lo borro. En mi segunda pantalla abro YouTube y hago play en un vídeo cualquiera. En este caso es un vídeo de Olivia Rodrigo de Tiny Desk. En el Audio Mixer ajusto el nivel de sonido. Lo voy a dejar para que pique aproximadamente en menos 20. Ahora puedo pulsar en Start Recording para poner a grabar.